señores senadores, es para fundamentar mi voto negativo al acuerdo de este pliego, que no tiene nada que ver con la hombría de bien o el profesionalismo o la capacidad del postulante, del postulado, sino tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad, con el apego al cumplimiento de la norma, pero sobre todas las cosas con la responsabilidad que se debe tener cuando se va a manifestarle a la ciudadanía temas concretos que tienen que ver con cambios institucionales. Por lo que he escuchado al miembro informante, que a la vez fue convencional constituyente, por lo que he escuchado al senador del departamento de Güemes, pareciera ser que la constituyente tenía claridad en el concepto de que quienes eran ministros de la Corte podían ser reelegidos. ¿Por qué esa claridad no quedó tácitamente expresada en la misma Constitución? Como ya hay antecedentes, cláusulas transitorias que expresan y esclarecen la intención de la convención. Ahora, para que esa convención se junte a debatir la reforma, primero hubo una convocatoria a elegir constituyente y una ley que planteaba la necesidad de la reforma y decía qué temas había que reformar. Y desde el oficialismo se le planteaba a la sociedad la necesidad de la reforma para justamente modificar mandatos. Y no me parece un dato menor este, porque para que tengamos funcionarios probos y capaces, tenemos que tener instituciones fortalecidas. Y no se la fortalece a la institucionalidad de mensajes confusos. Si cuando se planteó la reforma era reafirmar el que el Poder Ejecutivo, gobernador y vicegobernador, podían tener solamente 2 mandatos, era una reforma que clarificaba una constitución reformada anteriormente que decía que podía ser elegido 2 veces consecutivas, por lo tanto te permitía un tercer mandato. Se le dijo a la sociedad que eso no era bueno, que todo tercer mandato como experiencia en distintas provincias, y ponían las mismas provincias de Salta con sus terceros mandatos como negativo, como que habían sido perjudiciales esos terceros mandatos para con la ciudadanía. También se limitó la elección de los señores intendentes que tenían reelección indefinida, dándosele 2 mandatos. Y también se le limitó al Poder Legislativo, tanto concejales, o Poder Legislativo Municipal como Poder Legislativo Provincial, que tuvieran solamente 2 mandatos. Se le transmitió a la gente que lo bueno para la sociedad, lo eficiente para la institucionalidad, era no tener más de 2 mandatos el gobernador y 2 mandatos los señores legisladores provinciales o municipales. Y se le dijo también a la ciudadanía que se debía discutir la permanencia o los tiempos de los ministros de Corte.
no nace de un repollo la reforma constitucional, nace de un estudio previo, de un análisis previo. Si me preguntaran a mí qué pienso en estos casos concretos de las elecciones del Poder Ejecutivo, tanto provincial como municipal, o del Legislativo, le diría que yo no concuerdo con la reforma de la Constitución. Lo manifesté cuando era constituyente. Yo creo en la decisión de los pueblos que deciden quiénes los deben gobernar o quiénes deben estar representándolo en las cámaras legislativas o en los consejos deliberantes. Pero acepto la voluntad de la mayoría. Cuando hay una mayoría que toma una decisión y la plasma en el papel, y la plasma en una norma, la plasma en una ley, y aquí estamos hablando de la ley de leyes, la Constitución de la provincia, es porque está analizado y está el convencimiento de que es lo mejor. Y por supuesto habrá votos disidentes, como es disidente mi posición en ese tema. Específicamente no creo sea bueno, no le permitamos a los representantes del Poder Legislativo especializarse y tener más sólidas herramientas para defender a los representados en la puja de intereses que tiene una sociedad, a donde justamente los intereses de los más poderosos, de los sectores más fuertes en la economía, tienen siglos, y si no quieren no digamos siglos, pero muchísimos años de continuidad en la defensa de sus intereses. Por lo tanto, están especializados en cómo contraponer a los intereses contrapuestos su voluntad. ¿Y quién es el ordenador de esos intereses en pugna? La norma, la ley. Y los constructores de las leyes tienen que tener 4 años de irse a la casa. Y tu experiencia, bien, gracias. Pero cuando luego vas a debatir contra otros intereses, te das cuenta que a veces es necesario que el pueblo, si te cree una buena herramienta, te siga votando. Y cuando no cree tu pueblo que eso es una buena herramienta, no te vota, y me pongo de ejemplo. Yo fui candidato en mi pueblo a un departamento que le aporté muchísimo durante toda mi vida, de convicciones y de principios. Sin embargo, para esta etapa no me vio esa comunidad como su representante idóneo y no me votó. Y está muy bien. Y son las reglas del juego y acepto ese resultado de no ser la voz de mi departamento y una voz en el Senado. Mi vida sigue con pasión y convicción en la política y en mi actividad privada, que es de lo que viví toda mi vida, porque soy un trabajador desde los 19 años. Entonces me parece que no puedo dejar pasar que lo que decía el mismo informante, dijo: la justicia está como vapuleada, como en descrédito. La democracia está en descrédito. La política está en descrédito. Los partidos han perdido su fortaleza institucional porque vamos dejando marcas y huellas negativas en la construcción de fortalezas. La Constitución está plasmada en una ley. La ley, cuando deja grises, tiene razón el senador de Güemes, se interpreta de acuerdo a lo que se expresaron los legisladores, en este caso los constituyentes. Y si es como dice el senador de Güemes, que solamente 2 constituyentes dijeron que los jueces de hoy, los ministros de hoy, podían tener continuidad y no hubo objeción de ningún otro, es un tema a tener en cuenta en el marco de la interpretación constitucional. Sí, claro que sí, conozco. En el marco de la interpretación constitucional va a valer eso, si es que pasa tal cual nos lo están diciendo. Yo no fui convencional constituyente. Pero también está el marco de lo escrito. Y en lo escrito no dejaron esa constancia que mencionaron esos constituyentes, y lo deberían haber hecho.
para que no quede en duda de la interpretación. Pero si la interpretación es que la Constitución le permite, le quiero decir que también la palabra fortalece la institucionalidad. Palabra dada y palabra cumplida fortalece la institucionalidad. Y si un gobierno plantea una reforma porque cree que es bueno para la ciudadanía, solamente 2 mandatos en los cargos electivos, es porque hay que tenerlo en cuenta, porque la gente votó en positivo eso. Y si uno ya viene siendo legislador, voy a poner el caso de los legisladores, varias veces con mandato, ya lo que tiene que valer también es la palabra dada. Sí, la norma te podría permitir tener un mandato más, que capaz que es el tercero, el cuarto o el quinto. Pero entonces estás violando lo que le dijiste a la gente, que es malo tener muchos mandatos. Vuelvo a repetir, no es lo que yo creo. No es lo que yo creo. No es lo que creen países poderosos del planeta, que a sus poderes legislativos los mantienen por años, porque justamente son los que velan y pujan entre los intereses contrapuestos. Pero aquí nos queremos hacer más papistas que el Papa y venimos nosotros mismos a desacreditar la política, cuando somos los que tenemos que darle crédito a la política. Entonces está claro que si dicen que son 2 mandatos y que los que ya lo tuvieron no están siendo buenos para la sociedad. Los senadores y los diputados que tienen varios mandatos pareciera ser que no fueron buenos, por eso se lo están acotando. Bueno, yo no pienso eso, pero la norma lo dice. Y la política oficialista lo planteó. Y ahí es cuando yo digo que la palabra dada debe ser cumplida para fortalecer institución. Y la letra escrita no debe tener grises. Falla de los constituyentes. Como también tengo que reconocer una falla mía. Porque claro que puedo fallar también. Porque en el pliego anterior que también mencionó el miembro informante, pone como antecedente ya un pliego aprobado. Y yo lo aprobé y lo acompañé. Y ahí me di cuenta, cuando ahora se abre el debate, que me faltó el celo que tenía que tener. Lo puntilloso que tendría que haber sido, honrando y representando esta banca. Porque seguramente mi consciente habrá interpretado que si lo mandaron al pliego es porque los constituyentes, como dijo el senador Güemes, marcaron esa posibilidad de que sean y me quedé con eso. Pero luego se abre un debate, que no voy a decir que participó toda la ciudadanía. Participan los que quieren participar y son sectores colegiados, pero minoritarios en sí. Pero participaron y generaron un debate. Y ahí se plantea que la misma Corte de Justicia en una acordada dice que la Constitución está vigente para los jueces de menos jerarquía, diciéndole que en junio de este año los que tienen tal de edad se tienen que jubilar. Entonces ahí le están diciendo que la Constitución está vigente. Una cosa no tiene que ver con la otra. Quiero dejar claras las cuestiones. No quiero confundirle a la ciudadanía. Porque si aquí el constituyente se expresó que podían tener otro mandato y nadie se opuso, ahí dejan la viabilidad. Y ahí digo que está el hierro de no haberla dejado por escrito de cara a la gente. Las cosas, de cara a la gente, que la gente sepa cómo va a venir. Y no que tengamos que entrar en este debate, que es el debate que me hizo reflexionar y me hizo decirme a mí mismo, no estuviste a la altura de las consecuencias con el pliego anterior, porque estos conceptos que estoy diciendo de palabra dada, palabra cumplida y de ley escrita, cumplirla, estaban presentes en el pliego anterior. Pero no lo medité, no lo analicé y reconozco esa falla de acuerdo a mi pensar, a mi razonar, a mi forma de razonar, a mi forma de sentir y mantener convicciones. Pero no porque haya actuado de una manera que digo
equivocada de acuerdo a mi forma de pensar y mis convicciones, vuelva a cometer ese mismo error, porque luego me tengo que mirar todos los días al espejo cuando me voy a peinar. Porque luego me meto dentro mío todos los días para saber si sigo fuerte en mis convicciones, cueste lo que cueste, porque mantener convicciones cuesta muy caro en esta vida. Pero cueste lo que cueste, todos los días me pregunto si mantengo mis convicciones. Y por eso digo, qué pena que en el último tramo de mi carrera política, después de militar desde muy joven, se me haya pasado algo que no debería haber dejado pasar, para el fortalecimiento de la institucionalidad, para la defensa de la democracia y para construir el crédito que debemos construir de nuevo para una sociedad que está en descrédito. ¿O no es descrédito? ¿O creen que son todos ganadores ahora con el resultado de la última elección? Con casi el 50% de los ciudadanos sin ir a votar en cada elección que hay en cualquier provincia y en el país. Hemos perdido el crédito y hay que recuperarlo. Y se lo recupera desde la palabra dada, palabra empeñada, palabra cumplida. Desde la norma y desde el fortalecimiento de la institucionalidad. Conversando con algunos asesores, me hicieron reflexionar que de varias cuestiones que las estoy poniendo, porque quiero ser siempre justo y me hicieron ver estas posiciones que han hablado el miembro informante del senador de Güemes. Y entonces ahí analizaba, más allá de que la Constitución o luego la interpretación de la Constitución permita, más allá de la palabra dada, vamos a que con buena intención los que promovieron la reforma, con buena intención dijeron que es bueno para la institucionalidad y para la democracia limitar mandatos. Si es bueno, ¿por qué no lo hacemos hoy? ¿Por qué lo dejamos para mañana? Si es bueno el límite de los mandatos, que no comparto, ¿por qué no lo hacemos hoy? Se lo digo a los que promovían esta idea, a los que llevaron adelante con el descrédito de la política, que no se tienen que ir los políticos lo más rápido posible, tener cortito tiempo, porque eso fortalece la democracia. A esos pregoneros de lo que era bien les digo, ¿por qué no empiezan hoy? ¿Por qué no empiezan hoy a buscar lo mejor para el pueblo? Porque es lo que ustedes dijeron. Estos son mis argumentos, mis convicciones y mi forma de pensar, y esto me lleva a votar negativamente el pliego mencionado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador.